Bien, lo que vamos a estar viendo ahora son amplificadores operacionales o los OPAMP. Anteriormente nosotros habíamos visto lo que son los transistores, que mencionábamos que los transistores pues tienen ahí un conjunto de funciones que van a ser bastante útiles al momento de tratar con señales. Bueno, los amplificadores operacionales vienen a ser una manera de evolución, digamos, de lo que es el transistor, pero en lo que viene siendo la amplificación de una señal, ¿sí? Como aquí dice en la presentación, es un amplificador de muy alta ganancia con una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Esto lo que va a producir es de que cuando ingrese un voltaje, esta pueda ser modificado a través de algunas resistencias, algunas configuraciones de resistencias para realizar ciertas funciones. ¿Ok? El uso típico del amplificador operacional es, como dice aquí, proporcionar los cambios en la amplitud del voltaje. Cuando decimos que es un amplificador, no es exactamente de que, se va a incrementar el voltaje. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ese voltaje puede ser también disminuido. Básicamente, ahorita lo vamos a ver en la ecuación, lo que hace el amplificador operacional es multiplicar el voltaje por una constante, ya sea una constante entera o una constante en decimal. Recuerden que si multiplicamos por una constante en decimal, el valor que vamos a obtener va a ser menor. ¿Sí? El operacional básico tiene dos entradas y una salida. ¿Ok? Podemos decir, pues, que esas entradas son los que van a hacer el cambio del voltaje. El básico tiene un cambio en lo que viene siendo la polaridad o fase. ¿Sí? Depende de cómo se esté entrando la señal. Si la entrada es positiva o la entrada es negativa, pues vamos a tener una salida diferente. Ahorita más adelante vamos a platicar un poquito más al respecto de esto. ¿Sí? Este es el símbolo de un amplificador operacional. Si se fijan, tenemos una entrada negativa y una entrada positiva, y este que tenemos por este lado vendría a ser su salida. ¿Sí? Este es el operacional básico. ¿Sí? Fíjense bien cómo aquí tenemos en las configuraciones de estas dos resistencias, que vamos a llamarlo como RI o R1 y RF o resistencia de referencia. En este caso, el voltaje entra por esta resistencia y al momento de entrar por esta parte negativa, la fase de este voltaje va a cambiar. ¿A qué me refiero con la fase? Bueno, vamos a tratar de ver si aquí me sale algo interesante. Supongamos que yo aquí estoy metiendo 5 volts positivos. ¿Sí? Bueno, y asumiendo que la configuración de estas dos resistencias sea un factor de 1, ¿ok? Lo que yo voy a recibir acá va a ser menos 5 volts. Un voltaje con una fase invertida. ¿Ok? Aquí está lo que les mencionaba. Esta configuración puede ser utilizada inclusive con dos maneras. Es decir, que yo tenga primero esta conexión y luego tenga otra conexión del mismo tipo. Y lo que va a pasar es, si yo aquí tengo un voltaje con voltaje positivo, aquí se convierte en negativo, bueno, esta salida va a ser la entrada de otro que va a salir un voltaje de igual manera positivo. ¿Sí? Esta es la ecuación. Esta ecuación hay que tenerla presente cuando se trate de un operacional básico. ¿Qué hace esto? Bueno, si nosotros despejamos, digamos, el voltaje de salida o este V0, bueno, este VI o este V1
pasa a multiplicar directamente para este lado. ¿Sí? Nos quedaría que el voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia de referencia sobre la resistencia de entrada multiplicado por el voltaje de entrada. Este menos es el que va a ser el cambio de fase, el cambio de la polaridad de nuestro voltaje. ¿Sí? Aquí está el ejemplo en donde el voltaje pues va a ser multiplicado por la ganancia que tengamos nosotros de nuestras resistencias. Aquí está la explicación. Si RF es exactamente igual a R1, obtendríamos un voltaje, una ganancia de 1. Pero como tenemos este signo menos que está afectando, pues se convierte en un voltaje de menos o una ganancia de menos 1, que es una multiplicación según lo que vimos nosotros en esta ecuación al momento de despejar. ¿Sí? Si existen diferencias en las resistencias, bueno, pues entonces ahí la ganancia se va a ir modificando. Bueno, esta es una explicación ahí sencilla. En las cuestiones de la corriente, muchachos, el amplificador operacional básicamente está diseñado para lo que vienen siendo únicamente los voltajes, pero pues como la ley de Ohm lo indica, nosotros no podemos dejar de fuera lo que es lo que son las corrientes, ¿ok? Por esta razón es necesario pues también contemplarla. Aquí, si se fijan, no es otra cosa más que una ley de Ohm aplicada. Voltaje sobre resistencia nos va a dar ahí la corriente. Bien, esa es la primera configuración, es la que hemos visto ahorita. La configuración básica también es llamada como configuración de amplificador inversor. ¿Qué podemos notar aquí? Bueno, pues que nosotros podemos tener, según las modificaciones de nuestras resistencias de entrada y resistencias de salida, podemos tener ganancias en donde este voltaje pueda ser disminuido. ¿Sí? Es decir, si yo aquí tengo 5 volts, a pesar de que yo tengo aquí una salida negativa, puedo obtener menos 2 volts o menos 0.5 volts. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí podemos nosotros hacer nuestras anotaciones, decir, ¿qué voltaje de salida quiero? Ah, pues ¿sabes qué? Yo aquí quiero obtener, digamos, menos 1 volt. Ah, pero yo aquí tengo 5 volts de entrada. Ok. ¿Qué tenemos acá? Ah, bueno, esta igualación nos va a decir que conocemos que aquí tenemos 5 volts, que son estos de acá, positivos. Podemos elegir una de estas dos resistencias. Decir, ah, mira, yo tengo una RF, digamos, de 1 kilo ohm. Ah, bueno. ¿Qué toca? ¿O qué sigue? Si tengo aquí de 1 kilo, algo así, me queda mi RI que no conozco. ¿Qué hacemos? Hacemos un despeje. ¿Ok? Entonces, esta RI podemos pasarla para este lado, ya pasa multiplicando este menos 1 y este menos 1 pasa para acá. Entonces, ya obtenemos el valor de nuestra RI que buscamos y vamos a obtener ya el resultado para disminuir de estos 5 volts positivos que yo tengo a 1 volt, aunque sea negativo. ¿Cómo podemos pasar este menos 1 de nueva cuenta a que sea positivo? Ah, bueno, aquí yo puedo conectar de nueva cuenta otra configuración de mi op-amp, menos y más, sí que va a ser algo así. ¿Ok? Y si estas dos son iguales, entre esta y esta son iguales, ah, bueno, entonces mi ganancia es igual a 1. Este menos 1 que yo estoy obteniendo aquí en la salida, acá va a ser igual a más 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos ahí obteniendo una modificación
de nuestro voltaje negativo para que sea positivo. Tenemos dos inversores conectados entre sí. Ok, vamos a continuar. La otra configuración de los op-amp es el amplificador no inversor. Noten bien cómo aquí en esta configuración el voltaje de entrada está entrando a la terminal positiva de un amplificador operacional, ¿sí? Y la configuración de las resistencias está conectado a la parte negativa y va aterrizado a tierra. ¿Qué tenemos que notar acá? Bueno, principalmente esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ecuación lo que nos está dando a nosotros a conocer es que yo no puedo obtener una ganancia más pequeña que 1. ¿Por qué? Porque aunque estas dos den un valor cercano a 0, tengo este 1 que yo tengo por acá. Es decir, voy a tener el mismo mínimo, el voltaje de entrada que yo estoy obteniendo acá, al momento de que llegue acá a la salida. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, por estas dos resistencias. La configuración en la ecuación no permite que yo tenga un valor menor a 1. ¿Sí? Esta configuración sí es meramente literal para amplificar únicamente el voltaje. Aquí no podemos disminuir. Ok. Esta otra configuración es el seguidor unitario. Este se utiliza básicamente, muchachos, como una especie de protección a algunos elementos. Digamos que es como una especie de diodo que nos va a proteger todo un circuito. Digamos que nosotros conocemos un amplificador operacional que con 3 volts o con 5 volts se quema. Pero de aquí adelante tienen un circuito todavía más delicado que a lo mejor pudiera ser más costoso que un op-amp. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando llega un voltaje más grande, suponiendo que soporta solamente 5 volts, y cuando llega a 6, explota, o sea, no soporta más de 6. Bueno, si llegan 6 volts y acá tengo un circuito que solamente soporta 5 volts específicamente, bueno, preferimos que se cambie, que se queme, digámoslo así, a reemplazar toda la circuitería que exista por este lado. Básicamente es de protección, ¿sí? Y aquí la ecuación es el voltaje que yo tengo a la entrada, es lo mismo que yo voy a obtener a la salida. Si se fijan aquí, la retroalimentación, pues es la salida, pasa al negativo y simplemente sale. Este otro, jóvenes, el amplificador sumador. Este tipo de amplificadores es lo que utilizan en algunas de las consolas de los DJs para hacer la combinación de sonidos. Si se fijan, no es otra cosa más que una configuración de la que vimos al principio, un amplificador inversor, pero con diferentes voltajes de entrada. ¿Qué podríamos decir que son estas R1, R2 y R3? Podemos asumir que son potenciómetros o resistencias variables, que conforme a esta ecuación, ¿sí? Asumiendo que esta es fija, bueno, pues yo puedo decir que mi voltaje 1, asumiendo que son audios, por ejemplo, digamos que aquí tengo conectada una batería, acá tengo conectado un bajo y aquí tengo conectado el micrófono. Bueno, yo aquí puedo regular la amplificación que va a tener cada uno de los voltajes. Y a final de cuentas, este Vout o este voltaje de salida puede ser dirigido a una bocina o bien a un sistema de audio un poquito más complejo. Estos dos tipos de los que vamos a ver aquí en adelante, el integrador y el derivador, se utilizan como filtros o bien como un tipo de sensor para detectar oscilaciones. La importancia aquí de esta configuración va a ser este capacitor. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el capacitor, su funcionalidad es que se llena y luego se comienza a descargar cuando ya no existe voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene digamos, una oscilación que va a ser una señal senoidal
Vamos a decir que aquí entra ese tipo de señal, ¿sí? Entonces, este oscilador, cuando pase por aquí, en el retorno que tenga por acá, cuando exista una señal positiva, este se va a comenzar a cargar y la va a comenzar a dejar salir de una manera paulatina, de tal manera que este pico o este valle que tenemos aquí en esta señal, cuando entre de nuevo, se va a ver afectado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una señal que está entrando de una manera directa? Ah, pues este siempre va a estar cargado. Por esa razón es que este sistema nos sirve para la detección de oscilaciones. ¿Ok? Este otro, perdón, este es el mismo, esta es la misma configuración, aquí está un poquito más explicado, ¿sí? Con un ejemplo. Este es igual, solamente que aquí estamos utilizando ya un integrador con diferentes audios. Este se utiliza, jóvenes, por ejemplo, para darles algunos efectos de sonido a algunos elementos de audio. Este, que es el diferenciador, funciona de una manera similar. Asumiendo que yo tengo aquí una señal senoidal que va a entrar a este sistema, bueno, al momento de que pase por esta resistencia, esta señal senoidal se puede amplificar o se puede disminuir según lo que tengamos nosotros aquí en esta resistencia. Este diferenciador va a buscar la diferencia entre un punto de mi señal con otro. Dentro de los encapsulados de los op-amps, uno de los más comunes es este, el encapsulado del 741. Fíjense bien aquí, a diferencia de otros componentes electrónicos que hemos revisado en el curso, este cuenta con un voltaje negativo y un voltaje positivo. ¿Cómo obtenemos eso de una manera sencilla? Vamos a asumir que yo tengo dos baterías, ¿sí? Tengo dos baterías, vamos a decir que las dos son de 9 volts cada una y tengo un voltaje positivo, un voltaje negativo, positivo y negativo. Bueno, sabemos que si yo este y este los tomo como una salida de referencia y estos dos los junto, aquí yo tendría 18 volts. ¿Ok? Ah, pero si yo este lo tomo como mi referencia de tierra, bueno, de aquí acá arriba, yo aquí estaría teniendo 9 volts positivos y de aquí acá yo tendría menos 9 volts. ¿Por qué? Por la referencia que estaríamos tomando de tierra. Esta es la configuración con la que se va a realizar un voltaje positivo y un voltaje negativo. Siempre se requieren de dos baterías, ¿ok? Para poder tomar en cuenta esos voltajes. Bien, este es un ejemplo de un uso de un amplificador operacional. ¿Qué hace este sistema? Bueno, este es un amplificador de audio. Aquí entra una señal pequeña de voltaje y acá sale ya para un parlante. Si se fijan, aquí estamos haciendo uso tanto del amplificador operacional, de un conjunto de transistores, de algunos filtros RC, resistencia capacitor, y de lo que vienen siendo los diodos para la protección. ¿Ok? Bueno, chavos, esto sería todo lo que vendría a ser lo de la grabación. Voy a detenerla.